Maestro, como ustedes, del área o la especialidad de matemática, quien estará a cargo de los talleres de matemática y esperando poderles ayudar a todos y cada uno de ustedes en alcanzar el objetivo, el ascenso en la escala magisterial. ¿Sí? Estamos a algo más de un mes para el examen, pero vamos en los talleres vamos a revisar las cuatro competencias sobre las cuales versa el examen de ascenso. Sí, vamos a revisar los talleres, casuísticas de exámenes anteriores, casuísticas elaboradas por MIS Consultora, de manera que esto los deje a todos y cada uno de ustedes en óptimas condiciones para afrontar el examen. ¿Sí? Les indico que quienes deseen participar, quienes tengan alguna pregunta, simplemente abren el micro y hacen la pregunta. ¿De acuerdo? La idea es que no se vayan con dudas. Todas las dudas que tengan las hagan conocer. ¿Sí? Seguramente les van a pasar luego el video, la clase grabada de lo que hacemos aquí, de manera que no tienen que preocuparse que no les va a llegar nada, o algo que tengan por preguntar, no se les va a entregar. Se les va a entregar todo lo trabajado aquí. Ya, repito, estamos para trabajar los talleres del área de matemática, específicamente el área de matemática. Ya vamos ahora a ingresar a un repaso así ligero de la primera competencia, ¿sí? A ver, por favor, vamos ingresando este PPT. Muy bien, estamos ahora para la primera competencia, ¿sí? El enfoque del área. Entonces, en la primera competencia tenemos resuelve problemas de cantidad. Resuelve problemas de cantidad y esto tiene que ver básicamente con la idea de número. Porque no es lo mismo número y cantidad, ¿sí? No es lo mismo número y numeral. Cuando nosotros hablamos de número, estamos hablando de algo abstracto. La idea de cantidad, la idea de cantidad. Es como preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuántos estudiantes tiene en su salón de clase? Alguien me puede decir 15, alguien me puede decir 40, 45. Entonces, inmediatamente los demás nos ponemos a pensar, trabaja la maestra, el maestro con 15 estudiantes y yo tengo en mi clase 45. Puedo establecer una relación, ¿sí? Es de 3-1. Tengo 45 y ella tiene 15. ¿Sí? Puedo establecer relaciones, puedo establecer comparaciones de esas cantidades y a partir de allí tenemos la idea de cantidad. Sí, debe ser un aula bastante grande, no solamente numerosa, sino un aula bastante grande que pueda albergar pues a los 45 estudiantes. Cuando digo tiene 15, probablemente sea un local adaptado al colegio y pues en cada salón hay 15. Eso como la diferencia de número y numeral. Número, idea de cantidad. Numeral, la representación gráfica. Entonces yo digo 15, 15, entonces hago la representación gráfica. Eso es numeral. Aquí
Cuando hablamos de la competencia resuelve problemas de cantidad, primero decimos estrategia didáctica. ¿Cómo se define una estrategia didáctica? Como procedimientos y recursos que utilice el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. ¿Cuáles son las estrategias que usted recomienda para enseñar la competencia resuelve problemas de cantidad? Aquí decimos el discurso del profesor y la exploración del estudiante. Cuando nos centramos en el discurso del profesor, eso es eminentemente informativo. El profesor lo sabe todo, el profesor es el que realiza todo el trabajo. Cuando nos ponemos a ver desde la óptica del estudiante, entonces, ¿quién es el que tiene que hacer la exploración? El estudiante. Allí aparece nuestro rol de mediador, ¿sí? De facilitador. Entonces, ahí vemos que prima el aspecto formativo del estudiante. ¿Qué se entiende por problema? Es aquel que pone al alumno en una situación nueva ante la cual no dispone de procedimiento inmediato para su resolución. El problema se define en cuanto a la relación con el sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas. Lo que es problema para uno puede no ser para otro, por eso se dice, se define en cuanto a la relación con el sujeto. Un problema puede ser un ejercicio para un alumno de un curso superior y de hecho un problema para un estudiante deja de serlo una vez que lo resuelve. El problema por naturaleza es abierto. Mitos en la resolución de problemas. Un primer mito a desaprender es que existe una única forma de solución. Todos los problemas tienen una única respuesta. ¿Sí? Allí puede ser, pero la forma de plantearlo, de resolverlo puede ser diversa. Debemos trabajar la resolución sobre la creación de problemas, pensar en el error como algo negativo. El error no es algo negativo, es la oportunidad de mejorar los aprendizajes. A partir del error, nosotros podemos hacer sugerencias. ¿Para qué? Para que se den cuenta del error y a partir de allí empiece pues la autonomía en los aprendizajes. ¿Sí? El error no es algo negativo, jamás, si no pensemos pues en todas las situaciones que se han dado, ¿no? ¿Por qué voy a subir yo las escaleras y por qué no las escaleras me suben a mí? Entonces, ¿las escaleras te van a subir? Sí, entonces esa premisa generó pues las escaleras eléctricas, ¿no? Las escaleras eléctricas nos suben a nosotros no subimos a, a las escaleras, ¿no? Las escaleras, nos subimos ahí, las escaleras nos transportan. ¿Listo? Igual, ¿cómo se origina la vacuna? Pues la vacuna, ¿qué pasaría si a esa persona sana le vamos a vacunar, le vamos a inocular el virus? Oye, lo vas a matar, pues, porque le estás inoculando el virus, pero un virus controlado, de manera que así es con esos errores o esas ideas que aparentemente son ideas descabelladas, nos llevan a la solución de un problema. Una segunda estrategia es permitir que los estudiantes exploren diversas vías de solución. ¿Cómo crees que lo harías tú de manera diferente a la de tus compañeros? ¿Existe otra manera en la que podamos llegar a la misma respuesta? ¿Qué otra información podríamos o qué otra estrategia podríamos aplicar? Y todo ello tiene que ver con estrategias heurísticas, estrategias por descubrimiento, ¿sí? A partir de un ensayo y error, buscar problemas análogos, particularizar, generalizar, empezar un problema desde el final, distinguir diversas formas de la condición, descomponer y recomponer el problema, utilizar notación adecuada, analizar propiedades vinculadas al problema.
Cuando hablamos de estrategias heurísticas, tiene que ver con descubrimiento, ¿sí? PPT también lo tendrán todos, de manera que pueden tener situaciones a revisar. Realizar plenarias para compartir resultados. No, ya salió la respuesta y la respuesta es 20 y damos la respuesta y se acabó. Primer error. ¿Por qué? Porque podemos realizar plenarias donde la diversidad de grupos del salón puedan compartir los procesos, las estrategias empleadas y allí pueden descubrir otros procesos, otras estrategias que no utilizó y que de repente le llevan por caminos más cortos hacia la misma respuesta. Usar situaciones problemáticas relacionadas al contexto. Si el estudiante se encuentra en una comunidad alejada de la ciudad, entonces las situaciones problemáticas deben versar sobre situaciones reales o cercanas a la realidad, sobre las actividades cotidianas, sobre lo que él observa o tiene la comunidad. Por eso se dice situaciones problemáticas relacionadas al contexto, a lo que él puede observar cotidianamente. Usar material concreto y gráfico. No es pérdida de tiempo el hacer construcciones de material concreto. Eso le permite al estudiante un aprendizaje a largo plazo y le permite ingresar ya a la autonomía de sus aprendizajes. Aquí hay varios problemas resueltos. ¿Y por qué están estos problemas aquí y por qué están resueltos? Generalmente son problemas de conjuntos con el método de Lewis Carroll. ¿Por qué? Porque las situaciones problemáticas o las casuísticas que presenta el ministerio siempre vienen con este tipo de gráfica, ¿sí? La gráfica de Carroll para conjuntos disjuntos. Es muy recurrente este tipo de gráficos en los exámenes de ascenso, de manera que les voy a agradecer que revisen una y otra vez esos problemas que aquí se les da y cuando revisemos o hagamos la revisión de las casuísticas, vamos a encontrar ese tipo de problemas. Bueno, ahí tienen más problemas. Eso es una visión así rápida nomás sobre la primera competencia, la competencia referida a resuelve problemas de cantidad. Entonces, nuestra primera sesión, nuestro primer taller tiene que ver con números naturales, enteros, racionales, irracionales, números reales, operaciones y relaciones. Significado de fracción, a partir de parte de un todo, operador, cociente, razón y medida. Pregunta número 1 o casuística número 1. ¿Sí? Dice, la estimación es una habilidad matemática importante que consiste en valorar una cantidad o resultado numérico. Entre las siguientes características, ¿cuál corresponde a la estimación? Tenemos 3 alternativas. Generalmente se realiza a base del cálculo mental. B, el valor asignado es preciso e indiscutible desde la perspectiva matemática. C, hace uso de fórmulas y cálculos para obtener resultados numéricos enteros. Cuando hablamos de estimación, es una situación subjetiva, ¿sí? Propia de cada persona. ¿Por qué? Entonces, nosotros vamos a... ingresamos a una fábrica y observamos cómo se están confeccionando las prendas de vestir, vamos a decir camisas. Desde que ingresamos observamos cómo el proceso de la tela
pasa por sección de corte, pasa por sección de costura, luego por empaque, y nosotros tomamos así el tiempo. Podemos estar observando el reloj, entonces decimos, bueno, desde que hemos ingresado y hemos visto todo ello, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A partir de ello, si yo veo 5 o 6 operarios, yo puedo decir, lo más probable es que en una hora o en toda la jornada del día se haga 100 camisas, 80 camisas por cada operario, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero eso es subjetivo, eso es, cada persona está haciendo ese cálculo, esa situación mental. ¿Ya? 80, no, yo 60. Mira, ¿por qué? Porque las dos personas se ponen a intercambiar opiniones, entonces van a decir, no, 60 es poco o es mucho, pero cada uno ha hecho sus estimaciones. No han aplicado fórmulas, es un cálculo mental aproximadamente. De manera que, ¿es discutible? Sí, es discutible. ¿Por qué? Porque las dos personas están intercambiando opiniones, están intercambiando ideas acerca de cómo hizo ese cálculo. Entonces, no es algo que va a ser indiscutible. Es 80 aquí donde vayas, no, son aproximaciones. Pueden ser valores menores o valores menos, valores más. De manera que sí es discutible. Entonces, si es discutible, no podemos hablar de la alternativa B. ¿Hace uso de fórmulas? No, en ningún momento alguien se puso a hacer cálculos a través de alguna fórmula. Simplemente se realiza a base del cálculo mental y es propio de cada persona que realiza la estimación. Entonces, nuestra respuesta correcta es A. Segunda casuística. Una docente pide a los estudiantes de cuarto grado determine en cuál o cuáles de los conjuntos numéricos enteros, racionales, irracionales o reales, excluyendo al cero como divisor, la división cumple la siguiente propiedad. Propiedad de clausura. Dice, la propiedad de clausura se cumple cuando al realizar una operación matemática con dos números cualesquiera que pertenecen a cierto conjunto numérico, el resultado de dicha operación es un número que siempre pertenece al mismo conjunto. Entonces nosotros pensamos en hacer la siguiente división. A ver aquí, si nosotros decimos 12 entre 3, 12 entre 3, entonces decimos el cociente es 4 y no hay residuo. ¿El resultado pertenece a números naturales? Sí. ¿Y qué pasaría si yo digo 12 entre 5? La división es entre dos números naturales. Y ahora esto es 2,2, a ver, 2,4, ¿sí? Entonces, ese resultado de la división no es un número natural. Entonces, no goza de la propiedad de clausura o propiedad de cerradura, los números naturales, ni los números enteros. 2,4, ¿puedo representarlo como número racional? Sí. ¿Será un número irracional? Entonces, a partir de esas operaciones que excluyen al cero como divisor, porque la división entre cero no existe, yo tengo que analizar qué respuesta debo marcar para cuando la maestra pregunta en cuál o cuáles de los conjuntos numéricos se cumple dicha propiedad. Carmen responde en dos conjuntos, los números racionales y en los números reales. Yo les decía, 2,4 es un número es un número racional.
¿Por qué? Porque a este racional 2,4 o a este decimal lo puedo representar como fracción. Entonces, ¿cumple con la propiedad de cerradura? Sí. En los números reales, obvio, porque todos los racionales son reales. Entonces, ¿puedo decir que la respuesta de A es correcta? Sí. Vamos a ver qué dice Gloria. Únicamente en el conjunto de los números reales, no en los otros conjuntos mencionados. Acabamos de demostrar que se cumple en los racionales, por lo tanto, no solamente en los reales. Eliminamos la idea de Gloria, no porque esté del todo equivocada, sino porque habla de que se da únicamente en los reales. ¿Hay algo que mejorar? Sí. ¿Tiene cercanía a la verdad? Sí. Pero, ¿quién es totalmente, qué afirmación o qué proposición es totalmente cierta? Entonces, eso es lo que tenemos que marcar. C, Marco dice, en el conjunto de los números enteros, demostrado que en los enteros no hay propiedad de cerradura. En los racionales, sí. En los irracionales, no. Entonces, Marco sí está lejos de la realidad. Cercana estaba Gloria. ¿Quién tiene toda la certeza? Carmen. Solo en dos conjuntos, los racionales y los números reales. Tercera casuística. En una sesión en la que los estudiantes de primer grado resuelven problemas que involucran operaciones con números enteros, la docente les planteó el siguiente problema. Juana es comerciante y dispone de 1.200 soles para invertir en la compra de zapatos. Ella preselecciona las ofertas de dos proveedores por el mismo tipo de zapatos. Luego decide invertir los 1.200 soles comprándole al proveedor que le ofreció 10 pares de zapatos más que el otro. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí. Y tenemos resaltador. Sí, tenemos resaltador. Dice, luego decide invertir los 1.200 soles comprándole al proveedor que le ofreció 10 pares más de zapatos. 10 pares más respecto del otro. Si el proveedor le entregó un total de 50 pares de zapatos por 1.200 soles, determina la cantidad de soles que ahorró en cada par de zapatos en comparación con lo ofrecido por el otro proveedor. Ojo, determina la cantidad de soles que ahorró. Entonces, hay tres estudiantes que plantean expresiones distintas. ¿Quién propuso la expresión correcta? Alberto dice, 1.200 entre 50 va a tener un valor, menos 1.200 entre 40, 50 menos 10. 50 menos 10, ahí tiene 40. Y lo que ella escogió es 10 pares más. A ver, si hacemos la división, tenemos una cantidad. 1.200 entre 50. Eso es 24. Y 1.200 entre 40, entonces tenemos 30. El resultado nos va a ser negativo. Entonces, no es correcto lo que plantea Alberto. La idea está. Ahora hay que ordenarla. Y en el orden es donde se equivocó Alberto. ¿Por qué? Porque el resultado que va a obtener es negativo. ¿Sí? Aquí tenemos, repito, esto es 24. Y aquí tenemos 40. Aquí tenemos 40. Entonces, el resultado es negativo. A ver, 1.200 entre 40, ¿sí? 1.200 entre 40, esto es
30, ¿verdad? Esto es 30. Sí, eso es 30. Entonces, aquí el resultado es negativo y no puede ser esa respuesta. Bianca dice 1200 entre 50 menos 1200 entre 50 más 60 o más 10, que sería 60. Aquí lo que se trata de ver es lo que ahorró, ¿sí? No la cantidad de zapatos que compró, ¿cierto? Aquí tiene 1200 sobre 50 y el otro 1250 más 60. El proveedor le entregó, dice, 50 pares de zapatos. Y aquí está sumando 10 más. O sea, no obtuvo 60 pares de zapatos. O el primero no le ofreció 50 y el otro le ofreció 60. No, el segundo, al que decide comprarle, le compra, le adquiere 50 pares de zapatos. Vale decir que la primera oferta era sobre 40 pares de zapatos. Ahí estaba el error de Bianca. Bueno, hemos descartado las dos primeras. Lo de luz debe ser correcto. 1200 entre 40 y eso es 30. 1200 entre 50. 1200 entre 50. Esto es 24. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto ahorró? Dice, la pregunta era, determina la cantidad de soles que ahorró. ¿Cuánto ahorró? 6 soles. ¿Sí? El ahorro es 6 soles. ¿Listo? Esta es la respuesta correcta. Ese es el proceso correcto. ¿Por qué? El primero le entregaba 40 pares de zapatos. Obviamente estaba el precio por cada par de zapatos era mayor. El segundo, por los 1200 soles, le daba mayor cantidad de pares de zapatos. Entonces, el precio era menor. Y la respuesta era, ahorró 6 soles. Repito, la primera teníamos menos 6 y eso no era posible. A Alberto le faltó ordenar las ideas que estaban bien planteadas, pero las operaciones erradas. Bianca tenía el error al decir que obtuvo 60 pares de zapatos y eso nunca ocurrió. Obtuvo 50 cuando le dieron 10 más, o sea, el inicial era 40. Cuarta casuística. Una docente pidió a los estudiantes que formulen un problema que en su proceso de resolución requiera efectuar la siguiente multiplicación. 4 por 1/2, 4 enteros 1/2 por 3/4. ¿Sí? Tiene un numeral mixto y una fracción ordinaria. ¿Podría convertir primero este numeral mixto a fracción y luego multiplicar? Sí, podría darse. Pero si la maestra quiere que textualmente tomen el número como 4 enteros 1/2, pues hay que generar un problema que necesariamente incluya esos valores. Entre los problemas formulados por 3 estudiantes, ¿cuál corresponde a lo requerido por la docente? A. Delia pintará un muro rectangular que tiene 4 enteros 1/2 metros de largo y 3/4 de metro de altura. ¿Cuál es el área del muro que pintará Delia? Entonces, si yo quiero hallar el área del muro, tengo que multiplicar largo por ancho. ¿Sí? Y aquí observamos lo siguiente. El valor asignado por la maestra, ¿sí? Para una de las dimensiones del muro y el otro valor
para la otra dimensión de dicho muro. Segunda respuesta, Zenón ha preparado 4 enteros 1/2 litros de chicha y quiere colocar toda esa chicha en botellas de 3/4 de litro. ¿Cuántas botellas de 3/4 de litro llenará Zenón? Sí, está utilizando las representaciones numéricas o los numerales dados por la maestra, pero para que resuelva el problema Zenón, lo que va a hacer es una división, no va a ser una multiplicación. Entonces, Zenón ha planteado un problema excelente. ¿Dónde está el error de Zenón? En que él plantea un problema para resolverlo a través de una división, más no lo que le consignó la maestra, multiplicación. Entonces, ¿errado Zenón? Sí. Tercera respuesta o tercera formulación, un caño con un caudal constante llena un tanque vacío en 4 enteros 1/2 de horas. Si se usa el caño con 3/4 del caudal, ¿cuánto tardará en llenarse el tanque vacío? Entonces, aquí ¿habría que multiplicar 3/4 por 4 enteros 1/2? No. Entonces, no va a realizar la operación que le pide la maestra, ¿cierto? El caudal constante, con digamos, la cantidad de agua, abrimos el caño con el máximo de caudal que tiene. Demora 4 horas y media. Si el caudal se reduce 1/4, o sea, va a utilizar solo 3/4, ¿cuánto va a demorar? Va a demorar mucho más y no es una multiplicación, ¿cierto? Entonces, no está con lo que pide la maestra, no está en concordancia con la operación solicitada por la maestra, que era una multiplicación. Por lo tanto, lo que nos afirma la tercera alternativa no va, porque esto va a ser una división. O sea, el tiempo va a ser mucho mayor. Entonces, aquí, Zenón tampoco es una división totalmente clara. Va a desdoblar todo el contenido de la jarra en vasos o en botellas de 3/4 de litro, y eso es una división. ¿Quién estaba en concordancia con lo solicitado por la maestra? Delia, porque Delia sí va a multiplicar. Delia va a hallar el área del muro, ¿sí? El área del muro es largo por ancho. Y aquí sí ella va a multiplicar 4 enteros 1/2 por el valor asignado de la otra dimensión, que era 3/4 de metro. Entonces, haciendo la conversión del primer numeral, tenemos, o haciendo simplificaciones, que teníamos aquí, mitad, a ver, a 4 enteros 1/2, ¿verdad? Si lo llevo a fracción ordinaria, tendría 9 medios. 9 medios por 3/4. ¿Sí? 9 por 3, 27. 27 octavos. Ese es el área a pintar. 27 octavos de metro. ¿Sí? Si esto lo convierto a numeral mixto, voy a tener 3 enteros, 3 enteros 1/2, a ver, 27 entre 8, ¿sí? 3 enteros, 3 octavos de metro. Entonces, ¿quién tenía la respuesta correcta o quién planteó el problema? Tal como lo pedía la maestra Delia, porque tiene que haber una multiplicación. Aquí el propósito era claro.
que incluya una multiplicación, no otras operaciones, como lo hizo Zenón o la tercera persona. Entonces, era correcto lo que teníamos al inicio. Ahora, dice, una docente de tercer grado tiene como propósito promover el conocimiento de los diferentes significados de fracción. Por ello, bosqueja la siguiente situación. María, Juan y Carlos reciben como regalo una barra de chocolate cada uno. Las barras de chocolate que recibieron son iguales entre sí. Cuando tengamos este tipo de casuísticas, no perder de vista el propósito. Y el propósito, dice, es promover el conocimiento de los diferentes significados de fracción. Y uno de los principales significados de fracción tiene que estar acorde con lo siguiente. ¿Qué es una fracción? Entonces, estamos hablando de numerador y denominador. El numerador es la parte y el denominador es el todo. Entonces, ese es el primer gran concepto de fracción. Parte, todo. ¿Sí? Entonces, todos reciben una barra de chocolate de igual medida, de igual peso. Entonces, dice, en esta situación debe completarse añadiendo datos y una pregunta para abordar el significado de la fracción como operador, que es aquella que transforma una cantidad mediante una relación multiplicativa. ¿Cuál de las siguientes alternativas es más adecuada para ello? Veamos qué pasó en cada una de estas afirmaciones. A ver, aquí. La primera, A. ¿Qué dice la alternativa A? A ver. ¿Qué dice la alternativa A? Carlos guardó un cuarto de su chocolate. Juan guardó un tercio de su chocolate y María guardó un sexto de su chocolate. ¿Quién guardó una fracción mayor de chocolate? ¿Quién guardó una fracción mayor de chocolate? Entonces voy a comparar un cuarto y un tercio. A la vez voy a comparar estas fracciones con un sexto. El propósito, repito, es promover los diferentes significados de fracción. Entonces, ¿quién guardó la mayor fracción de chocolate? Lo que voy a hacer es comparar las fracciones y determinar quién guardó más. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Un cuarto, un tercio, un sexto? Entonces, si yo comparo esas fracciones, rápidamente me voy a dar cuenta que quien guardó la mayor parte es Juan. Juan tiene una de 3 partes. Carlos guardó una de 4 partes. Y María guardó una de las 6 partes en las que dividió su chocolate, que es igual al de sus compañeros. Entonces, Juan es el que tiene la mayor parte, guardó la tercera parte. Digamos, en términos porcentuales, 33,33%. Carlos, 25%, mientras que María ha guardado la sexta parte. La sexta parte, ¿sí? Entonces, ha guardado mucho menos que sus compañeros. ¿Tiene eso relevancia respecto a los significados de fracción? Ahí está haciendo comparaciones entre fracciones. No va mucho por el significado de fracción, porque está comparando. ¿Qué dice en la segunda alternativa? Carlos comió un cuarto de su chocolate
Juan comió 1/3 y María comió 1/6 de su chocolate. Si cada chocolate tiene 120 gramos, ¿cuántos gramos de chocolate comió cada uno? Aquí tenemos la interpretación de parte todo. La cuarta parte de 120. La cuarta parte de 120. Entonces tenemos 30 gramos. Carlos comió 30 gramos. ¿Sí? Juan, la tercera parte. Juan, 40 gramos. Mientras que María, 20 gramos. Entonces, está relacionando la parte y el todo. Y eso es lo que había indicado yo aquí. Significado de fracción. Numerador, parte, todo. ¿Sí? Entonces, Carlos, es más, o la segunda alternativa es más acertada respecto de la primera, sí, porque compara la parte frente al todo. La primera alternativa simplemente es una comparación de fracciones. No se da el significado de fracción. Ojo, por eso les decía, no perder de vista el propósito, la intención didáctica. ¿Cuál era? Conocimiento del significado de fracción. La tercera alternativa, Carlos invita 1/4 de su chocolate a 6 amigos. Juan 1/3 a 8 amigos y María 1/6 a 4 amigos. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una distribución, una repartición. ¿Sí? Entonces, una distribución de la cuarta parte entre 6 amigos. ¿A qué parte de un chocolate equivale lo que invitaron en total los 3 estudiantes? Entonces, ¿a qué parte del chocolate? Dice la cuarta parte, el 25%, la tercera parte, el 33,3%, la sexta parte, pero lo está relacionando frente al universo, frente al todo, lo que era el chocolate que tenía cada uno, no, está haciendo, analizando cómo es que distribuye una de o una parte, una fracción de su chocolate, que no tiene que ver con el significado de fracción. Entonces, la alternativa correcta es B. Las otras dos son comparaciones. La primera son comparaciones y la tercera es distribución de una parte de lo que recibió entre un grupo de amigos. La idea de fracción, la idea de parte todo en la alternativa B. Maestros, hora de trabajar. Ahora lápiz y papel y quiero escuchar respuestas, quiero que me digan cuál es el valor que consideran y por qué. Uno de los propósitos de una sesión de aprendizaje es promover la comprensión de los estudiantes de 4º grado sobre números irracionales. En ese marco, el docente les comenta que en la actividad escolar y cotidiana se utilizan diversas maneras de algunos números irracionales, como el número pi. Luego dialogan acerca del número pi. Dialogan acerca del número pi. Entre las siguientes afirmaciones de 3 estudiantes, ¿cuál expresa una comprensión del número pi como número irracional? Sí, entonces, entre las afirmaciones de 3 estudiantes, ¿cuál expresa una comprensión del número pi como número irracional? Es un número irracional, ¿por qué? ¿Por qué es un número irracional? Porque es una sucesión infinita de decimales, es una división que va hacia el infinito en cuanto a la cantidad de cifras de su cociente. A ver, alguien que nos ayude, alguien que nos dé respuesta, por favor. ¿Alguien?
¿Alguien se anima a darnos una respuesta? Promover comprensión sobre números irracionales. A ver, veamos. ¿Qué dice Bernardo? El número pi es un número decimal que vale 3,14. Con ese valor se puede calcular el área exacta de una zona circular. Me está dando el valor aproximado de pi, 3,14, o el valor redondeado. Pero eso promueve la comprensión de números irracionales. No, se centra sobre pi, ¿cierto? Pi es un número decimal, dice, es un número decimal. Pi es un irracional que cuando lo redondeamos llegamos a 3,14. Entonces no es un decimal. Primer error. Segundo error. Dice, se puede calcular el área exacta de una zona circular. El área de un círculo, ¿sí? Básicamente es sobre el área del círculo, no necesariamente una zona circular o un sector circular, porque un sector circular es es parte de un círculo. Entonces, ahí había varias cosas por ajustar. B, Adela dice, si medimos el contorno y el diámetro de un objeto circular, luego dividimos la primera medida entre la segunda, obtenemos pi. Eso es, ¿cómo puedo obtener el valor de pi? Haciendo ese tipo de operaciones. ¿Y cuál era el propósito? La comprensión del número irracional o la comprensión de los números irracionales. Entonces, aquí determina el valor de pi, cierto, pero no va hacia el propósito. Catalina, yo sé que el número pi es imposible de obtenerlo por una división de un número entero entre otro distinto de cero. Para obtener pi hay que tener ciertas condiciones, y las condiciones es que la división tenga en el cociente infinitas cifras decimales, y no es tomar cualquier número entero, sino tomar un número que represente la longitud de la circunferencia, de la circunferencia de un objeto circular cualquiera. Recuerden que circunferencia es parte del círculo, circunferencia es subconjunto del círculo. ¿Sí? Entonces, yo tomo la longitud de la circunferencia y lo voy a dividir entre el valor del diámetro, entre el valor del radio, y voy a tener el valor de un número irracional. Entonces, allí, ¿por qué es irracional? Porque sigo haciendo la división y sigo obteniendo cifras decimales y eso no acabará nunca. Entonces, ¿dónde está la mejor respuesta para la comprensión de números irracionales? En lo que plantea Catalina. ¿Sí? Aquí dice, obtenemos el número pi. ¿Sí? Pero el más preciso es la respuesta de Catalina. Entonces, puede que las anteriores no estén del todo equivocadas, pero aquí tenemos que ser certeros en cuanto la respuesta y el propósito que nos plantea la casuística. Recuerden que el examen de ascenso no es un examen netamente de conocimientos matemáticos. Eso es algo que el docente tiene que desaprender. El examen de ascenso no es examen de conocimientos matemáticos, es cómo realizas tú la transmisión de los contenidos, cómo promueves el aprendizaje autónomo en tus estudiantes, qué actividades realizas para facilitar el aprendizaje en tus estudiantes, no cuánto sabes de matemática, porque el cuánto sabes de matemática es algo que va dentro de
lo que tienes que hacer en cada sesión. Si yo no sé el tema de números irracionales, yo no puedo hacer la sesión de ese contenido. Entonces, se entiende que lo primero que hace el maestro es dominar el contenido disciplinar. Dominado el contenido o manejado el contenido disciplinar, ¿cómo debo hacer para llegar a los estudiantes, para facilitar el aprendizaje? Y eso es en lo que incide los exámenes de ascenso. ¿Cómo haces tú para facilitar ese aprendizaje en los estudiantes? No es cuánto sabes tú de matemática, porque se entiende que estamos entre profesores de matemática y allí todos deben dominar el área. Entonces, el examen de ascenso va un poco más allá del dominio disciplinar. Está la parte didáctica, la parte pedagógica, y eso es lo primero que tenemos que desaprender en el examen de ascenso. No, yo soy un matemático, yo trabajo en un colegio, en 2 colegios, me voy a las academias. Exacto, se va a diversos lugares, resuelve problemas de toda índole, pero se está haciendo la pregunta, ¿promuevo el aprendizaje autónomo en mis estudiantes? ¿Están mis estudiantes captando el significado de cada contenido, la aplicación de ese contenido en alguna actividad de su vida diaria? Eso es trabajo por competencias, eso es evaluación por competencias, trabajo formativo, y en eso tenemos que trabajar. En eso se está fallando, o en eso falla un buen grupo de docentes. Dice, voy a leer todo el contenido o todo el temario, yo manejo todo el temario. La pregunta es no solo manejar el temario, sino aplicarlo. Y para eso son estas casuísticas. Como ustedes verán, no se trata de encontrar la respuesta, sino ver situaciones, estrategias que le permitan al maestro facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Casuística número 7. Para hidratarse durante una caminata grupal, Carlos está llevando 3 botellas con 600 mililitros de agua cada una. 2 de estas botellas las entregará a sus compañeros, Alberto y Belisario. Cuando se encuentre con ellos, al llegar al punto de encuentro, Carlos ve que un compañero más, Daniel, se ha unido a la caminata. Este menciona que olvidó llenar con agua la botella que ha llevado, de modo que antes de entregar las botellas, Carlos decide redistribuir el agua. Si se busca que los 4 compañeros tengan la misma cantidad de agua, ¿qué parte de la cantidad de agua de cada una de las 3 botellas debe traspasar a la botella de Daniel? Entonces, aquí, esto sí es contenido o desarrollo de un contenido disciplinar, marcar una respuesta, ¿sí? Entonces, decimos, existen 3 botellas, 3 y cada una con 600 mililitros. Entonces, multiplico y tengo 1800 mililitros. Estos 1800 mililitros los vamos a distribuir entre 4 personas. Entonces decimos 1800 entre 4. 18 entre 4 es 4, nos sobran 2. 20 entre 4 es 5. Un 0 más, 450 mililitros debe tomar cada uno.
Esto es lo que debe tomar cada uno. Muy bien, la pregunta es, ¿cuánto o qué parte de cada una de las botellas debe traspasarse a la botella de Daniel? Entonces, yo tengo un envase con 600 mililitros. Debo quedarme con 450. Y debo entregar esta parte, que es equivalente a 150. Cada uno debe dar 150 de su botella. ¿Para qué? Para que entre los tres sumen en la botella de Daniel 450. Entonces la pregunta cae por sí sola. ¿Cuánto representa 150 del total que tenía la botella? Aquí está el significado de fracción, relacionar la parte frente al todo. Y cuando hacemos esto, entonces, ¿qué decimos? Voy a simplificar, eliminamos un 0 en numerador y denominador, entre 15, esto es 1, y entre 15, esto es 4. ¿Sí? La cuarta parte de la botella es lo que cada uno debe traspasar a la botella de Daniel. Un cuarto. Y eso es alternativa C. Si no quedó claro, hacemos esto acá. ¿Sí? Vamos a decir, esta es la botella, la dividimos en 4 partes y cada una de las regiones es 150. Ahí tenemos 300, aquí tenemos 450, más la cuarta parte, tenemos 600. Todo esto es 600. Si va a entregar una de esas partes, entonces decimos lo siguiente. Si entrega esta parte, esto es una de entre 4 partes. ¿Sí? Esta es una de 4 partes. Entonces, la respuesta correcta era la cuarta parte. ¿Ya? Esto sí era directo. Contenido disciplinar. A ver, ¿quién sabe más? Rápido. Y del total de preguntas, contenidos disciplinares o para marcar una respuesta exacta, tendremos un 25% de preguntas y es mucho todavía. Número 8. Casuística número 8. Un docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que involucran propiedades de los números naturales. En ese marco les presenta el siguiente problema. 2 hermanos, Rosa y Julio, recibieron de sus padres una pista de carrera para autos de juguete. Esta pista es cerrada y los carriles tienen la misma longitud. Al medir los tiempos, se obtuvo que el auto de Rosa demora 36 segundos en dar una vuelta y el de Julio demora 42 segundos. 42 segundos. Si los dos autos partieron en el mismo instante y en cada vuelta emplean los respectivos tiempos, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que coincidan nuevamente en el punto de partida? A ver, maestros, para resolver este problema específicamente, ¿qué contenido disciplinar aplicamos y quién resolvió el problema de manera correcta? Para eso, 2 minutos, todos. A ver, intentamos resolver y luego indicamos o justificamos por qué tengo que marcar esta alternativa o por qué no la otra. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que coincidan nuevamente en el punto de partida? Punto 1, maestros. Aquí lo que se está dando son fenómenos repetitivos, fenómenos en los cuales esto siempre va a llegar a
un círculo vicioso, da una vuelta, da dos vueltas, da tres vueltas, da n vueltas, ¿sí? Fenómeno repetitivo. Entonces, si el fenómeno es repetitivo para los mismos tiempos, esto es problema de mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Si los problemas hablan de fenómenos repetitivos, mínimo común múltiplo. Si el problema habla de fenómenos o de situaciones en las cuales se hace distribución de una cantidad o fraccionamiento de una cantidad, eso es máximo común divisor. Pero esto es una espiral. Vueltas y vueltas, ¿sí? Entonces, en este caso es mínimo común múltiplo de 36 y 42. Ambos en la misma unidad. Y a determinar ese mínimo común múltiplo. El mayor o el menor de los múltiplos comunes para 36 y 42. Números primos aquí. Mitad. Aquí tenemos 18. Mitad, 21. ¿Sí? Continuamos. Mitad. Esto es 9 y esto sigue siendo 21. Subimos al siguiente número primo. 3. Entre 3, 3 entre 3, 7. Aún continuamos con el siguiente primo, con el mismo primo, 3, 1. Si vamos al siguiente primo, no hay divisibilidad entre 5, ahora entre 7, y esto es 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4. 4 por 9, 36. 36 por 7. 6 por 7, 42. O 7 por 6, 42. 7 por 3, 21. Más 4, 25. 252 segundos o su equivalente en minutos. Vamos a ver. Indicaron la resolución del problema. ¿Quién lo hizo de forma correcta? Angélica. Como los autos demoran, dice, a ver, ¿dónde está mi cursor? Este se me perdió. Aquí está, ya. Como los autos demoran 36 y 42 segundos, entonces el tiempo en el que coincidan será aquel que contiene a la vez un número exacto de veces a dichos tiempos. A dichos tiempos. Será, dice, el tiempo que coincidan será aquel que contiene a la vez un número exacto de veces a dichos tiempos. ¿Ten lo cierto? Sí. ¿Y eso qué se llama? Mínimo común múltiplo. Vamos a ver qué dice Beatriz. De repente tiene una opinión más acertada. Vamos a leer. Para calcular el tiempo colocamos 36 y 42 encabezando dos columnas. Luego trazamos una línea vertical a la derecha y extraemos los factores comunes. Al multiplicarlos obtenemos el resultado. Dice, y extraemos los factores comunes. Extraemos factores comunes. Si yo voy a extraer solo factores comunes, voy a tener máximo común divisor. Y acá se trata de extraer factores comunes y no comunes. Entonces, ese es el error de Beatriz. Cuando dice, se extraen factores comunes, no factores comunes y no comunes. César dijo, no creo que vuelvan a coincidir en algún momento, ya que al dar una vuelta la diferencia de sus tiempos es 6 segundos, en 2 vueltas 12, y así siempre irán distanciándose en cada vuelta que dé. Claro que se van diferenciando, pero en algún momento más 6 van a coincidir. Entonces, la opinión de César sí está lejos, mucho más que la de Beatriz. Beatriz tenía algo de cerca. ¿Por qué? Porque hizo lo que hemos hecho, lo que hice yo a la derecha. Pero
se extraen factores comunes y no comunes, y el producto de factores comunes y no comunes me da o el menor de los múltiplos comunes de ambos valores, y ese es el tiempo en el que vuelven a coincidir. ¿Quién tenía la respuesta? Angélica. ¿Sí? Pero para entenderlo, el estudiante tiene que manejar mi idea de mínimo y máximo común divisor. El maestro, con mayor razón, pretende ascender de escala. Le tiene que quedar claro conocimientos disciplinares y su aplicación frente a problemas de la vida cotidiana, problemas repetitivos, mínimo común múltiplo, problemas de distribución de una cantidad, máximo común divisor. Siguiente. Un docente presentó a los estudiantes la siguiente actividad. Un tangram de 7 piezas es utilizado para formar un cuadrado cuyo lado tiene una longitud de 15 centímetros. Las piezas del tangram fueron construidas considerando los puntos medios de los segmentos. ¿Ya? Entonces, partimos de acá. Los lados del cuadrado mayor, 15. 15. 15 y 15 por acá. Al calcular la diferencia entre la longitud del lado menor de la pieza triangular de mayor área y la longitud del lado menor de la pieza triangular de menor área, ¿qué tipo de número resulta? Miren, al comparar, dice, o al calcular la diferencia entre la longitud del lado mayor del triángulo de mayor área, este de aquí, triángulo 1, y el de menor área, este de aquí, le vamos a llamar 2. Ese es el menor triángulo que se observa. ¿Sí? Aquí yo observo que este punto es el punto en el que se intersecan las dos diagonales. Como el triángulo 1 es isósceles, es un triángulo rectángulo isósceles, este lado vale o tiene una longitud de 15 raíz de 2, ¿sí? A ver, son iguales, ¿sí? 15 medios por la raíz de 2. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Aquí, 90. Los dos son iguales. Esto es X, y aquí tenemos 15. Teorema de Pitágoras. X al cuadrado más X al cuadrado, 2X al cuadrado, igual a 225. ¿Sí? 225. X es igual a 225 entre 2. ¿Sí? 225 entre 2. Y aquí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener X, acá el cuadrado pasa como raíz. Y aquí vamos a decir lo siguiente. X tiene un valor de 15. 15 por la raíz cuadrada de 1/2. A ver. 15. La hipotenusa vale 15. Y los catetos miden su mitad por la raíz de 2. A ver, 15 por la raíz de 1/2. ¿Sí? La raíz de 1/2. Entonces, ¿estábamos en lo correcto? Sí. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener 15 sobre raíz de 2. 15 sobre raíz de 2. Y si voy a racionalizar, encuentro ese valor.
15 medios por raíz de 2. Y si voy a este triángulo rectángulo aquí, el número 2, miren lo que ocurre. Este lado es la mitad de 15 medios raíz de 2. Aquí, esto es 15 medios entre 2. ¿Sí? Esto es, a ver, la mitad de este lado, ¿sí? Entonces, dividimos entre 2 y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 15 cuartos. 15 cuartos raíz de 2. Y lo que vamos a obtener es otro número irracional, ¿sí? Dice, ¿cuál de los siguientes propósitos de aprendizaje corresponde principalmente a esta actividad? Entonces, efectúa operaciones con números irracionales. ¿Por qué? Aquí hay una raíz de 2. Aquí hay otra raíz de 2. Entonces, estoy haciendo operaciones con números irracionales. De eso no me queda la menor duda. ¿Por qué? Porque yo he aplicado teorema de Pitágoras, he obtenido raíz de 2 en ambos casos, y si voy a operar con ello, ¿qué voy a tener? Operaciones con números irracionales. B, diferencia de los números racionales de los irracionales. No, no estoy estableciendo diferencia entre racionales y irracionales. Yo voy a restar esas dos longitudes y estoy realizando operaciones con números irracionales. Ahora, previamente a ello, aquí tengo 15 entre 4, es una división. 15 cuartos raíz de 2, número irracional. Entonces, no es diferencia de números racionales de los irracionales, no. No estoy comparando dos conjuntos numéricos, sino quiero hallar la diferencia de las longitudes de ambos triángulos. C, aproxima los números irracionales mediante números racionales. No, en ningún momento me dijo o se indicó que debo trabajar con la raíz de 2 y aproximarlo a un entero, ¿sí? O redondear ese número equivalente o el decimal que expresa la raíz de 2. No, no estoy trabajando o no estoy aproximando irracionales mediante los números racionales. No, señores, es simplemente operaciones diversas con números irracionales. Entonces, cuidado. El problema no es difícil. El problema es que me pide precisar lo que indica. ¿Ya? Por eso en algún momento les he dicho y les seguiré remarcando. El examen de ascenso no es cuánto sabes de matemática, sino cómo es que realizas tu trabajo frente a los estudiantes o cómo mejoras tus actividades para que tu actividad diaria tenga mejor llegada a los estudiantes. 10. Ante la tarea planteada por el docente, la respuesta de un estudiante fue la siguiente. Es falso porque no se puede saber si A menos B es un número positivo o negativo. Depende de los valores que toman A y B. ¿Cuál de los siguientes errores explicaría el error del estudiante? A ver, asocia las variables A y B únicamente con números positivos y por esta razón no considera que en este caso menos B representa un número positivo. B, desconoce las propiedades de las desigualdades para determinar si la expresión A menos B es mayor o menor que 0. Razón por la cual no se puede generalizar. C, considera que la sustracción siempre implica disminución, razón por la cual abre la posibilidad de que el resultado sea también negativo. Ojo con la tercera respuesta. Considera que la sustracción implica disminución. No, yo tengo 3 menos 3
entonces no siempre va a ser una disminución. Ya está errado. Ya está errado. Si yo voy a comparar o voy a hacer la diferencia de dos números, necesariamente tengo que saber si A y B son mayores o menores que 0. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno considerar sobre qué trabajamos. Si nos asignan que A es mayor que 0 o menor que 0, a partir de ahí yo puedo tener una certeza en mis respuestas. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas explicaría el error del estudiante? Depende de los valores que toman A y B. A asocia a las variables A y B únicamente con los valores positivos. Ya, A y B, mientras estén como variables, pueden tomar valores positivos y negativos, no exclusivamente valores positivos. El error está acá. Asociarlo únicamente con valores positivos. Y el error en la otra era considerar que la sustracción siempre es disminución. Recuerde que menos por menos es más. Entonces, aquí hay un error y aquí hay doble error. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene, digamos así, el error más graso, el error más grande o más grosero? Eso está en la alternativa A. En C hay error, pero ¿quién tiene un error, digamos, de magnitud mayor? Es A, porque se centra en valores positivos. ¿C tiene error? Sí, porque dice que la sustracción siempre es disminución. Si yo estoy en números enteros, menos por menos es más. Y vamos a ver por qué no marcamos la alternativa B. Desconoce propiedades de las desigualdades para expresar si la expresión A menos B es mayor o menor que 0. Razón por la cual no se puede generalizar. Dice, desconoce las desigualdades. No, no es que las desconozca, sino que no puede precisar si el valor es positivo o negativo. ¿Listo? No puede precisar. No es que esté errando. ¿Listo? No se puede precisar. Pero aquí, si lo que se busca es el error del estudiante, el error mayor está en la alternativa A, porque asocia que la diferencia de dos números solo puede darse en los números naturales, es decir, con números positivos. No, la diferencia de dos números cualesquiera o de dos números reales puede tener resultado positivo, negativo, puede que implique disminución o aumento. ¿Ya? ¿Por qué? Menos por menos es más. Y allí lo que nos pedían es, ¿quién tiene el error en mayor magnitud? El error craso, ¿quién lo cometió? Ah, ese está errado. Los dos tienen errores. Sí, pues ¿quién tiene el error, digamos, entre comillas, más grande? ¿Quién es el que percibe con menor claridad la diferencia de dos números? Entonces, alguien se equivoca en parte y alguien se equivoca por completo. Vamos con la siguiente casuística. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes comprendan el significado del valor absoluto de números enteros. Bueno, cuando el docente se enfrenta a esta casuística, dice, comprendan el significado de valor absoluto de dos números. Entonces el docente empezará por preguntarse, ¿qué es valor absoluto de dos números? Ah, es una función que asigna a cualquier número un valor positivo, excepto 0. O sea, el valor absoluto de 0 es 0. Valor absoluto de un negativo es un valor positivo. El valor absoluto de un número positivo es o sigue siendo positivo. Entonces, esa función, valor absoluto, tiene su excepción. Asignar
a todo número diferente de 0 un valor positivo. Y en ese aspecto dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente, es adecuada para promover el logro de dicho propósito? Entregar una ficha de trabajo que presente la expresión para todo A que pertenece a Z, valor absoluto de X es igual a X si X es mayor que 0. Valor absoluto de X es igual a menos X si X es menor que 0. Valor absoluto de X es igual a 0 si X es igual a 0. Le está mencionando propiedades. Eso le permite al estudiante comprender el significado de valor absoluto. ¿No? Esas son las propiedades. A ver, ¿qué entiendes tú por esas propiedades? ¿Ah? Entonces, ¿cómo me explicarías tú esas propiedades si reemplazamos o a A le damos el valor de un número cualquiera o un número entero cualquiera? Entonces, él tiene que dar explicación, pero no va a entender el significado directo de valor absoluto con esas propiedades. ¿Qué otra actividad puedo yo considerar adecuada? Entregar la ficha y que contenga ejercicios resueltos en los que se ha hallado el valor absoluto de números enteros positivos, negativos y el 0. Proponer que se guíen de estos ejercicios para resolverlos. Cuando tú le dices que se guíen de esos ejercicios para hacer otros, ¿qué están haciendo? Repetición, ¿sí? Repetición de algoritmos, memorización de algunas propiedades, y eso es baja demanda cognitiva. Para empezar, baja demanda cognitiva y repetición de algoritmos no es un trabajo que permita o vaya hacia la consecución de autonomía en los aprendizajes. ¿Sí? Es repetición, aprendizaje en el corto plazo y a la vuelta de 2 días se olvidó. ¿Por qué? Porque ya no recuerda propiedades. B, proporcionar una recta numérica para que ubiquen en ella un número positivo, otro negativo. Preguntar por la distancia que existe en cada uno de estos números hasta el 0. Si yo tomo la recta numérica, tengo 0 y tengo 3 y menos 3, entonces, ¿cuál es la distancia de cada uno de estos números hacia 0? La distancia es igual. Eso es valor absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distancia la tengo que tomar con valores positivos. Y yo había dicho, ¿qué es el valor absoluto? Es una función que asigna a números positivos y negativos un valor positivo. A números positivos y negativos. No estoy hablando del 0. ¿Sí? Porque el valor absoluto de 0 siempre será 0 y aquí lo estaban remarcando. Entonces, esta es una acción que le permite tener claro el significado de valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. Asignar valores positivos. ¿Y cómo los va a entender? Cuando vaya a medir esas longitudes. Puedo tomar otro más 7 y menos 7 y los resultados son iguales. Son iguales y positivos. Entonces, ese está totalmente lejos de la primera acción. Entregar una ficha de trabajo y que se guíen de eso, eso es trabajo repetitivo y eso no es trabajo formativo. ¿Ya? No es trabajo por competencias. Alternativa C, pegar en la pizarra un cartel con el siguiente enunciado. Él tiene que descubrir, él tiene que hacer esos procesos heurísticos que habíamos mencionado al inicio. No podemos entregar toda la información. Si voy a entregar la información, tiene que ser de manera implícita, no de manera explícita. De manera explícita no hay descubrimiento, no hay aprendizaje, no hay tendencia hacia la
autonomía de los aprendizajes. En consecuencia, desde el momento que dice pegar en la pizarra o entregarles, como decía acá, proporcionar, ¿no? Entregar una ficha, entonces ya no hay descubrimiento. Acá en la B dice proporcionar pistas, ideas para que ellos descubran algo. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el docente cuando trabaja por competencias. Si quieren, leemos o terminamos de leer C. Pegar un cartel con el enunciado. El valor absoluto de un número entero cualquiera es un número natural que resulta de prescindir el signo y de las barras que lo encierran. Proponer que haya el valor absoluto de 9 y menos 9. Entonces, y luego que pregunten para resolver dudas. Ah, no, ya, eso es, si dice la maestra, dice así, ya está. Ah, ya, entonces siempre es positivo. Pero ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo yo voy a demostrar eso? Tomando las medidas o las distancias de 0 hasta 3, de 0 hasta menos 3, de 0 hasta 7, de 0 a menos 7. Cuando haya acción directa de el estudiante. Entonces, frente a todas estas alternativas, la respuesta correcta es B, aquella alternativa donde haya descubrimiento. Entonces, alguien puede decir, no, las preguntas en el examen del Minedu o en el examen de ascenso, pues no me van a decir a mí cómo yo voy a facilitar el trabajo de mis estudiantes, porque yo conozco mi realidad y ellos no. Eso es algo que el docente tiene que desaprender. ¿Listo? Es cierto, usted conoce a los estudiantes, pero el ministerio o la prueba está diciendo cómo es o qué acción es la más adecuada, la pertinente para lograr ese propósito, y allí usted tiene que discernir entre varias acciones pedagógicas. Y tiene que primar la acción en la que haya descubrimiento por parte del estudiante, no entrega de resultados, no entrega de propiedades. Entonces, para ello, maestro, ya no vaya porque yo le voy a alcanzar un libro, o nos han donado libros donde está todo el curso que tú vas a enseñar. Entonces, el estudiante que siga leyendo, pues, porque es lo que estás haciendo tú cuando le entregas o pegas en la pizarra un cartel con el enunciado donde está la propiedad. ¿Cierto? Usted tiene que buscar acciones pedagógicas que propicien el descubrimiento por parte del estudiante. Voy a compartir mi pantalla rápidamente para aquellos que están interesados, colegas, en llevar la preparación junto a nosotros. Ya, aquellos que están interesados, nosotros el programa es tanto para los de nombramiento, que queda mes y medio, que es súper intensivo, y también tenemos el programa para los que van al ascenso, que ellos sí van a tener una preparación más prolongada, obviamente, ¿no? Ya, ahora sí. Tenemos ahí, bienvenidos a MS Formación y Consultoría Integral, es un centro especializado en gestión y asesoramiento educativo. En esta presentación tengo que la preparación es para el examen de nombramiento docente, que es en el mes de agosto, pero ahora ya habiendo, digamos, ya publicada la norma que ya determina el concurso de ascenso, es que estamos decidiendo también iniciar el programa para ascenso docente. Bueno, aquí tenemos ya el cronograma, que es para los que van al nombramiento, que ya tenemos fecha en el cronograma, su examen. La aplicación de la prueba nacional en la primera fecha es el 30 de agosto y la segunda fecha el 1 de septiembre. O sea, nos queda exactamente un mes y medio para prepararnos full. Ya, en el caso del examen para nombramiento tenemos dos subpruebas, las de habilidades generales y las de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad. En el caso de ascenso tenemos pues que priorizamos esta subprueba. Obviamente tiene un mayor número de preguntas,
¿no? Tenemos conocimientos pedagógicos curriculares y todo lo correspondiente a disciplinares de la especialidad que un poquito nada más como muestra ha desarrollado la maestra Marla. Como les decía, en el caso de la prueba para el nombramiento, tenemos que en habilidades generales son 25 preguntas y conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares de la especialidad 50. Con un valor por pregunta dependiendo de la subprueba. En el caso de habilidades generales, tenemos que son 2 puntos por cada ítem y en el caso de conocimientos pedagógicos curriculares y de especialidad, son 3 puntos por cada pregunta. No hay un puntaje mínimo requerido para habilidades generales, el puntaje máximo sería 50, pero en el caso de conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares, sí hay un puntaje mínimo que es 84, ¿no? De un puntaje máximo de 150. Aquellos que no lleguen a este puntaje mínimo, obviamente no van a aprobar la prueba única nacional. Para el caso de nombramiento, colegas, atención, el inicio sería el día de mañana que tenemos ya los talleres. Ahora estamos full, llevando casi diario las clases, ¿ya? Y las clases son hasta el 29 de agosto, incluyendo simulacros. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en este programa? Lo que es el razonamiento lógico, comprensión lectora, conocimientos pedagógicos y en especialidad tenemos todas estas especialidades. En el caso de ascenso, colega, que estamos con ciencias sociales, estaríamos nosotros iniciando este fin de semana, el día 20, que sería el 20 de julio, que es sábado, ¿ya? Ciencias sociales estaría desarrollando en ese día para los de ascenso. En el caso, como les decía, de nombramiento, llevan 3 cursos, y en el caso de ascenso llevan 2, lo que es conocimientos pedagógicos, que van a llevarlo conmigo, y lo que es la especialidad, que obviamente lo llevan con la maestra Marla. Para nombramiento, tenemos las clases de razonamiento lógico, que también lo llevan conmigo, comprensión lectora, que lo llevan con el maestro Alejandro Asensio, y la especialidad con la maestra Marla. ¿Ya? Las clases son en vivo, la modalidad es virtual. ¿Y cuáles son los beneficios, colegas? Miren, tenemos unos beneficios increíbles. Primero, que las clases son en vivo, ¿no? Así como hoy día lo hemos desarrollado mediante la aplicación Meet, ¿no? Y el enlace se envía al respectivo grupo de WhatsApp como el que está en el día de hoy. Las clases son grabadas, colegas. Cada clase realizada es grabada y se aloja en nuestra plataforma virtual. Y esta se comparte las grabaciones dentro de las 48 horas posteriores de haber finalizado cada clase. El material también es en PDF. El material PDF, obviamente la maestra también tiene algo de teoría que ha mostrado. Eso a las personas que se van a inscribir, obviamente se va a compartir, va a estar en la plataforma, material de lectura, están las casuísticas y también los PPTs que se trabajan en las clases en vivo. Y la plataforma virtual, como les he repetido en estos momentos, ahí se puede visualizar cada material desarrollado en clase y también cada clase grabada. Tenemos simulacros asincrónicos, que algunos que lo han llevado de manera gratuita. Asincrónicos quiere decir que lo dan durante todo un día y tienen la respuesta, digamos, a ese simulacro para irnos entrenando. Pero además tenemos los simulacros en vivo, que ya este domingo 21 empieza el primer simulacro en vivo. ¿Qué significa? Que ese día domingo 21 ustedes aplican el simulacro, pero en esa semana, en cada día diferente, van a llevar, colegas, la resolución en vivo con cada especialista. Los de nombramiento tienen su prueba específica para nombramiento que lleva comprensión lectora, razonamiento lógico y la especialidad. Y los de ascenso, ya vamos a empezar con ello, van a llevar lo que es conocimientos pedagógicos y lo que es específicamente los conocimientos disciplinares. Entonces, el domingo empezaría el primer simulacro en vivo. ¿Ok? Ahora, tenemos esta promoción, colegas, por fiestas patrias. En el caso
de nombramiento, que ya falta un mes y medio, pero es súper intensivo porque van a llevar diario, el único pago, colegas, es súper cómodo, es de 100 soles. Todos esos beneficios que les hemos mostrado a solo 100 soles, ¿ok? Y para los de ascenso, que recién estamos iniciando en realidad la convocatoria, también va a tener ese precio, colegas, como único pago. Esto solo hasta el 31 de julio, porque ya cuando salgan las fechas para ascenso, ya el precio definitivamente va a ser diferente. Les estamos dando a los de ascenso también el mismo precio que a los de nombramiento que recién van a iniciar en este mes y medio. ¿Ok? Muy bien, colegas. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes rápidamente. ¿Ok? Para los interesados. La consultora siempre tiene grupos pequeños. Aquellos que ya se han preparado con nosotros lo saben, así que la atención es más personalizada. ¿Ok? Y además de todo lo que les he mencionado, colegas, hay algo especial. Aquellos que llevan, ya sea el programa para nombramiento o el programa para ascenso, tienen la posibilidad, y esa es una ayuda que nosotros le damos a nuestros participantes para que puedan realmente nombrarse o ascender de escala, es que pueden acceder a una certificación de programa de actualización que les da puntaje para los exámenes, tanto para nombramiento como para ascenso. El programa de actualización está con 2 puntos y también ese programa de certificación de actualización es por 360 horas, válido para el escalafón. Es emitido por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. El costo es de 90 soles, ese certificado, como certificado. Pero aquellos que necesitan, Maribel, yo necesito un diplomado, también les podemos dar esa facilidad del diplomado para que ustedes puedan acceder. El diplomado es por 1.200 horas o 32 créditos, también emitido por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ese sí tiene un costo mayor, obviamente. Estamos nosotros ofreciéndolo en 300 soles para aquellos que deseen, ¿ok? Entonces, aquellos que deseen, como les digo, se pueden inscribir al curso simplemente. No, en este momento, Maribel, yo no tengo ese dinero para pagar el diplomado, el certificado. Lo pueden hacer durante todo el transcurso de lo que se desarrolle el taller, lo van a poder solicitar. ¿Ok? O sea, tienen esa oportunidad. Entonces, se preparan y a la vez tienen la oportunidad de acceder a una certificación o un diploma que les permita obtener mayor puntaje para las pruebas de nombramiento o de ascenso. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, porque con eso nos estaríamos despidiendo.